Hola a todos, les damos la bienvenida a disfrutar un tiempo juntos con papá. Comunidad Cristiana de Fe. Señor, y aprendí hace algunos años una verdad que cambió mi actitud para todo por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que independientemente de las circunstancias que vivamos aquí en la tierra, esta es una verdad que jamás será cambiada. Nuestro Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad permanece por todas las generaciones. A los que están aquí quiero invitarles, por favor, para que se pongan sobre sus pies. Ustedes ahí en sus casas tienen la libertad de ponerse en pie, de quedarse sentaditos, o a lo mejor todavía hay alguien allí recostado sobre su cama, no hay problema. Lo importante es que tengamos el corazón dispuesto para alabar y para adorar el nombre del Señor, y que estemos unidos por el Espíritu Santo en esta exaltación a nuestro Dios. Oremos juntos, por favor. Padre, te damos tantas gracias a pesar de esta circunstancia que hoy estamos viviendo, por darnos la oportunidad gloriosa, Señor, de reunirnos como congregación y como iglesia, Señor, presencialmente y en línea, Señor, para celebrar tu nombre, para reconocerte, para adorarte, para proclamar, Señor, que eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Y que tu verdad, Señor, permanece por todas las generaciones, todo el tiempo, por los siglos de los siglos. Así que, Señor, en esta hora te alabamos, en esta hora te bendecimos, en esta hora te exaltamos. Espíritu Santo, te pedimos que tomes control de esta reunión presencial y en línea. Que el nombre del Señor Jesucristo sea honrado sobre todas las cosas. Y abrimos entonces también nuestro corazón, Señor, para recibir de tu Espíritu, para recibir de tu presencia. Señor, yo presento delante de ti tu pueblo, en cualquier condición que se encuentre, Señor. Los que están necesitados de sanidad, que eleven su alabanza y su adoración a ti, y que reciban de tu trono de gracia y misericordia sanidad. Los que necesiten ser levantados, Señor, que estén desanimados. Los que necesiten ser fortalecidos, Señor. Los que tengan sus rodillas endebles, que sean afirmados, Señor, oh Dios. Que de tu trono de gracia y de misericordia, mientras te adoramos, fluya, Señor, de abundante gracia y misericordia para tus hijos, para tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Por favor, démosle al Señor un aplauso y al Espíritu Santo de bienvenida. Filipenses 4:7. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son en Cristo. Él es nuestro refugio y es nuestra seguridad. ¿Lo creen? Yes. Hey. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado. Por siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas. Siento tus fuerzas hoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño.
siempre tú permaneces a mi lado. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado. Por siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas. Siento tus fuerzas, hoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Sí, estamos seguros en el más grande. Él es nuestro refugio. Cuando nos sentimos atacados, Él pelea por nosotros. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado. Por siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas. Siento tus fuerzas, hoy corriendo por mis venas. No temeré a lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré. Díselo otra vez. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Nos alegramos una vez más en ti, Señor. A ti pertenecemos, Señor, y estamos seguros hoy de que tú tomas el control de todo en nosotros, Señor, de toda circunstancia, de toda barrera, Señor, de todo lo que no nos permita verte. Toma el control. Se rompen cadenas hoy, Señor, que no permiten acercarnos a ti, Señor. Queremos verte y te anhelamos una vez más. Díselo. Mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré
al control. Él está al control. Él está al control de todo. Él está al control. ¿Con quién podríamos compararlo? Con nadie. Él está al control de todas nuestras circunstancias, de nuestra vida, de nuestras emociones. Él está al control. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Solo a Él lo necesitamos. Él llena todo. Sí es. Es un tiempo de entregar nuestras cargas, de soltarnos las cargas a Él y lanzarnos a sus brazos, confiando que Él tiene el control. ¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Como Él, nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Santo. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y su
Su voz es como dulce viento. Dulce, también eres dulce. Su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo. Tan grande es y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento, tan dulce como el viento y la miel. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¿Quién como él? Santo, santo. ¿Quién como él? ¿Quién como es nuestro lugar, aquí en tu presencia, es nuestro lugar. Tú eres mi seguridad, y no hay nada, nada que pueda en contra de mí, porque te tengo a ti, Dios. Sí es, y no hay nada, nada que pueda venir en contra de mí, porque yo te tengo a ti, Señor, al Creador, al Gigante, al gran amor. Oh Jesús, grande eres y levantamos tu nombre hoy. Oh Rey de reyes, Señor de señores, tú eres. Ven a reinar a este lugar. Este es tu más grande que todo problema, tú eres Dios. Y tú por mí peleas, tú por mí peleas. No parece adorarle, vamos, adórale, adórale, adórale. Y mientras le adoras y contemplas su rostro, recibe de su amor,
Recibe de su gracia, recibe sanidad, recibe fortaleza, recibe ánimo si estás cansado. Recibe de sus abundantes riquezas en gloria. Recibe tu milagro. Solo extiende tu corazón a Él, tus manos a Él. Contempla la hermosura de su santidad. Contempla la abundancia de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su verdad que permanece por las generaciones. Y recibe. Recuerda a ese hombre leproso que se acercó a Jesús por la fama de lo que hacía el bien, sanaba a los enfermos, estaba seguro que podía sanarle, pero no que quisiera hacerlo. Por eso cuando se postra a sus pies le pregunta: Señor, ¿quieres sanarme? Y el Señor le dice: quiero, sé sano en el nombre del Señor Jesús. Recibe entonces de Él mismo, de su trono de gracia y de misericordia, conforme a tu necesidad, conforme a tu fe, sea hecho para la gloria de Dios el Padre. Gracias, Señor, gracias. Yo puedo ver en mi espíritu personas que están con desesperanza en su corazón, que están desesperanzados, recibiendo ahora mismo por esta unción del Señor que está aquí en este lugar, saliendo de este lugar, de la presencia del Señor, esperanza a sus corazones. Corazones que están descorazonados, que están necesitados de confort, siendo confortados. Ahora mismo recibe el confort del Señor. Recibe el ser confortado en tu corazón por el Espíritu del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y puedo escuchar a alguien preguntándose: ¿vale la pena? ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena creer? ¿Vale la pena, mi hermano? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Gracias, Señor. Gracias, tú conoces cada necesidad. Tú no eres ajeno a cada necesidad. Y tú te haces presente. Tú dices: estoy aquí. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te ayudo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Levantemos una ofrenda de palmas. Allí en sus casas, por favor, levanten una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y su verdad por todas las generaciones. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, equipo precioso. Gracias por este tiempo. Pueden tomar asiento los que están aquí. Y allá en su casa, si alguien se levantó, se puso en pie también, póngase cómodo. Qué bueno estar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno este tiempo, ¿verdad? En la presencia del Señor, alabándole. Háganme así por lo menos, sí. Qué bueno es el Señor. Tiempo precioso en su presencia. Espero que cada uno también allá en sus casas lo haya disfrutado. Vamos a orar juntos por la generosidad que Dios ha despertado en este tiempo en el corazón de su pueblo. Y vamos a proclamar lo que dice la palabra del Señor en este momento, que es más bienaventurado dar que recibir. El Señor Jesucristo dijo
que nos sería dada medida buena, apretada y remecida, que sería puesta en nuestro regazo. Así que vamos a orar declarando cosecha de bendición sobre todos aquellos que han sembrado con libertad, con gozo en su corazón para el Señor, para la obra del Señor. Padre, gracias porque en este tiempo has levantado familias, personas que han tenido la libertad, Señor, oh Dios, de seguir sembrando en tu reino, Señor, para la extensión de tu obra. Gracias por cada una de esas personas, gracias por cada una de esas familias. Gracias, Señor, oh Dios, por los que han tomado la decisión, Señor, oh Dios, de hacer transferencias a las cuentas. Gracias, muchas gracias. Gracias por todos los que tienen en su corazón dar y por una circunstancia no han podido hacerlo. Hoy declaramos, Señor, oh Dios, que son bienaventurados, más bienaventurados que los que reciben, conforme a tu palabra, que es más bienaventurado dar que recibir. Y declaramos una cosecha abundante para ellos, para sus familias, en todas las áreas de su vida, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Como ustedes ya saben, para los que tengan libertad de sembrar, allí está el alfolí. Al final, al salir, pueden ir a ese lugar y hacerlo. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Así que nos queda un tiempo de bendición en lo que nos resta. No olvide que mantenemos todo lo que estamos haciendo en línea, los grupos Fe Online, la reunión de oración de las mañanas. Es un tiempo realmente poderoso, hermoso. Los devocionales, en fin, la reunión de los jóvenes encuarentonados. Hoy fue la última transmisión de la reunión para las mujeres en línea, tal y como somos. Un tiempo de muchísima bendición para ellas. Gracias a Dios por la vida de los pastores Liced y Carmelina, las pastoras Liced y Carmelina, por su esfuerzo, por su dedicación, y a todo el equipo que les acompañó en este precioso esfuerzo. En fin, y estamos preparándonos para nuestro tiempo de acción y gracias, que será el sábado 26 de diciembre. Va a estar poderoso. Bien, quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración por la palabra del Señor. Tiene por título: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, en medio de nosotros, con nosotros y en cada uno de nosotros. Está allí con cada familia en sus casas. Está allí, Señor, oh Dios. Y gracias, Espíritu Santo, por traer entonces ahora una impartición tuya de revelación a nuestros corazones, para entender, para comprender no solamente con la mente intelectual, sino para entender y comprender en el Espíritu la trascendencia de esta palabra, la importancia de esta palabra, y poder entonces responder, Padre, al deseo de tu corazón. Te doy gracias, Espíritu Santo, por obrar esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ok, el texto bíblico de esta palabra: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Vamos a leerlo de Lucas, capítulo 9, versos 28 al 36. Dice Reina Valera del 60, hablando del Señor Jesucristo: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él.
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Antes de mirar algunos puntos bien interesantes acerca de esta historia, quiero compartir con ustedes un poquito el contexto, por qué estamos compartiendo esta historia, o por qué estoy compartiendo esta historia hoy con ustedes. En primer lugar, estamos con el equipo pastoral socializando en nuestro grupo de fe online. También tenemos nuestro grupo de fe online. Estamos a la altura. Estamos socializando un interesantísimo libro escrito por el pastor Joseph Prince, un hombre que Dios está usando a nivel global en la restauración del mensaje central del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo relacionado con la justificación por la fe. Y la historia que vamos a compartir hoy es parte de un capítulo de dicho libro que se llama La Revolución de la Gracia. Altamente recomendado, altamente recomendado. Todo lo del pastor Joseph Prince es realmente muy especial, vale la pena leerlo. Y en segundo lugar, hace tiempo atrás escuché la voz del Señor diciendo a mi espíritu muy claramente: edifica mi pueblo, edifica mi pueblo. Así que cada vez que estoy aquí para compartir la palabra del Señor, o cada vez que hago los devocionales, me aseguro de que la palabra compartida sea una palabra de edificación. Y para que este propósito sea cumplido, la palabra debe estar fundamentada en la persona misma del Señor Jesucristo y en su obra completa y acabada. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, la referencia está en capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y también escribiendo a los Efesios, en capítulo 2, verso 19 al 22, nueva traducción viviente. Así que ahora ustedes los gentiles, nosotros, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la principal piedra es Jesucristo mismo. Así que por esa razón todos los mensajes que comparta estarán centrados en la persona del Señor Jesucristo y en su obra completa y acabada. Bien, dicho esto, observado esto, quiero que miremos el texto y veamos algunas enseñanzas bien hermosas que hay aquí. En primer lugar, el verso 28 nos dice que el Señor Jesucristo tomó a 3 de sus discípulos y nos da sus nombres, Pedro, Juan y Jacobo, y que los llevó con él a la montaña a orar. Tal vez alguno de ustedes se pregunte, bueno, ¿por qué solo a 3 y por qué a ellos, Pedro, Juan y Jacobo? Bueno, no es un secreto para nadie que el Señor Jesús, de entre la multitud de discípulos que le seguía, Él escogió a 12 para que estuvieran con Él, que luego escogió a un grupo de 70 también, y de entre los 12 escogió a estos 3, no eran como los más cercanos, y a estos 3 pues les dio el privilegio de presenciar la misma gloria chequina de Dios en este evento sin igual. Pero además la escogencia de estos 3 no fue casual, no fue un tin marín, no, nada de eso. El Señor Jesús nunca hizo ni dijo nada que estuviera suelto. Todo lo que Él hizo, todo lo que dijo tenía como propósito enseñar acerca del reino de Dios y demostrar el reino de Dios. Y esta escogencia no fue la excepción. En el significado de los nombres de estos 3 discípulos,
vamos a encontrar una interesantísima confirmación a la enseñanza central de este episodio. Y más tarde vamos a volver a ellos. En el verso 29 al 31 encontramos entonces lo que sucede. Dice que mientras el Señor Jesús oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, y que de repente de la nada aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a hablar con el Señor Jesús. Y dice que se veían llenos de gloria y que hablaban sobre la partida del Señor Jesús de este mundo que estaba a punto de cumplirse cuando Él fuera a Jerusalén. Definitivamente, sin lugar a dudas, esta es una de esas mega experiencias. Los jóvenes dirían cool, ¿sí? Cool. Esta es una experiencia magnífica, una experiencia súper especial. Y era apenas natural que impactara profundamente la vida de estos tres discípulos del Señor Jesús, de estos tres apóstoles. El relato paralelo de Marcos nos dice que ellos se llenaron de espanto. El relato de Lucas nos dice, en Reina Valera del 60, que a pesar de que estaban rendidos de sueño, permanecieron despiertos. Apenas entendible que una experiencia así le quite el sueño a cualquiera, ¿verdad? Y vamos más tarde a volver, un poquito más tarde, a volver con la reacción particular de Pedro, que tiene mucho que enseñarnos. Pero ocupándonos de la reacción en términos generales de los discípulos a esta experiencia tan sobrenatural que ellos presencian, entendamos por qué aparecen allí Moisés y Elías. Y podemos entenderlo si recordamos que el Señor Jesús había declarado a los líderes judíos que las Escrituras daban testimonio de Él y que las Escrituras lo señalaban a Él. Juan capítulo 5 verso 39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, dijo el Señor Jesucristo. Pues bien, las Escrituras hacen referencia a la ley y a los profetas, tienen que ver con la ley y los profetas. Y Moisés es el máximo exponente de la ley y Elías el máximo exponente de los profetas. Encontramos una confirmación de esta verdad, cómo las Escrituras señalan, muestran al Señor Jesucristo, lo revelan cuando el día de su resurrección, este episodio lo hemos comentado en muchas enseñanzas, Él aparece a los discípulos de Emmaús. Ellos van agobiados, van desanimados, porque a quien habían estado siguiendo creyendo que era el Mesías lo habían crucificado y se había muerto. Así que ellos estaban diciendo como que no, este no era, nos equivocamos, ¿no? Y el Señor Jesús aparece y entonces les exhorta, hablándoles de la dureza de su corazón y de su insensatez, para creer lo que los profetas decían acerca de Él. Y dice entonces que tomando las Escrituras, todo lo que Moisés y los profetas decían de Él, les mostró cómo las Escrituras, cómo lo que estaba escrito acerca de Él estaba ya allí en las Escrituras, en todos los escritos de Moisés y de los profetas. Así que aquí está Moisés y aquí está Elías como representantes de la ley y de los profetas, dando testimonio acerca del Señor Jesús, testificando acerca del Señor Jesús. El relato que les mencionaba del Señor Jesús con los discípulos de Emmaús está en Lucas 24, 27, y Reina Valera dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Así que encontramos aquí a Moisés y Elías dando testimonio en persona acerca del Señor Jesucristo. Pero bien, de los tres discípulos, como que el más impactado con esta experiencia fue Pedro. Y entonces dice el relato que cuando Moisés y Elías se apartaron del Señor,
o sea, empezaron a alejarse del Señor para dejarle. Pedro salió corriendo, conforme a ese carácter que conocemos ya de Pedro, ¿no? Al Señor Jesús, vio como la oportunidad, quedó solito y salió corriendo a abrir su boquita, para no decir bocota, y decirle: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pedro estaba tan asombrado y tan extasiado con la visión de Moisés y Elías junto al Señor, que quiso perpetuar su presencia y su vigencia, la vigencia de Moisés y Elías, es decir, la vigencia de la ley. Y es muy interesante señalar aquí que la Escritura nos dice que lo que Pedro le dijo, que lo que Pedro le dijo al Señor es: Maestro, bueno es para nosotros. Es decir, Pedro estaba expresando a su parecer lo que él pensaba que era bueno. Qué increíble, ¿no? En medio de este ambiente de tanta gloria, Pedro está siendo guiado por lo que a él le parece bueno. Es decir, está siendo guiado por su carne, está siendo guiado por el árbol del conocimiento del bien y del mal, como bien nos enseñó Jason recientemente. Y creo que a nosotros nos pasa algo similar. Muchas veces estamos viniendo delante de Dios para decirle lo que a nosotros nos parece bueno, sin pensar si eso que a nosotros nos parece bueno será bueno para el Señor, o es lo mejor que el Señor quiere y tiene para nosotros. Muchas veces lo que a nosotros nos parece bueno realmente no concuerda con la perfecta voluntad de Dios para nosotros, que esa sí es la buena, la agradable y la perfecta. Aprendimos hace muchos años de un predicador anciano precioso, el hermano Arthur, que el enemigo de lo mejor no es lo peor, sino lo bueno. El enemigo de lo mejor no es lo peor, sino lo bueno. Porque a veces nosotros consideramos algo bueno y por considerarlo bueno nos perdemos tener lo mejor, tener lo excelente. Pues bien, lo que sigue en el relato es bien interesante, porque aquí está Pedro diciéndole al Señor: Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí, que hagamos 3 ramadas. Y dice el verso 34 y 35, que mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y dice que los llenó de temor, Y de entre la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y aquí hay una manifestación suprema de la gloria chequina del Señor, de la chequiná del Señor. Y lo que tenemos que preguntarnos es: ¿por qué de alguna manera Dios interrumpe a Pedro? No lo deja seguir con su argumento de: Maestro, nos parece bueno que hagamos 3 enramadas. ¿Por qué razón lo interrumpe? Bueno, por precisamente lo que Pedro estaba diciendo. El Señor tiene que venir a cortar su argumento, trayendo esta nube de su gloria al punto de atemorizarle. Porque con estas palabras, Señor, sería bueno para nosotros que hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Lo que Pedro estaba haciendo era poniendo al Señor Jesús al mismo nivel de Moisés y de Elías, al mismo nivel. Y estaba además queriendo perpetuar el ministerio de la ley, la vigencia de la ley. Y al hacerlo sin saberlo, porque el relato bíblico dice que Pedro dijo eso sin saber lo que estaba diciendo, guiado por sus emociones, por el conocimiento del bien y del mal. Pero sin saberlo, Pedro entonces estaba oponiéndose a la voluntad de Dios,
a lo mejor de Dios, que tenía que ver con la finalización del pacto mosaico y con el establecimiento del nuevo pacto fundamentado únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Así que el Padre tiene que intervenir allí para establecer su voluntad, testificando del Señor Jesús, testificando del Señor Jesús. A Él oíd, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En el corazón de Dios, en el diseño de Dios, en sus planes y en sus propósitos eternos, Moisés y Elías eran siervos, pero el Señor Jesucristo, Hijo, el Hijo, su Hijo amado. En los planes eternos de Dios había llegado el momento en que el pueblo de Israel y las naciones debían empezar a vivir por la palabra que estaba saliendo de la boca de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ya no a través de su siervo Moisés. Esto significa que había llegado el momento de dejar de vivir por el cumplimiento de la ley, porque realmente ningún hombre sobre la tierra pudo vivir y alcanzar justificación delante de Dios y el favor de Dios por las obras de la ley. Había llegado el momento de empezar a vivir por la fe en la persona del Señor Jesucristo. Ya no vivir por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, no se equivoquen en esto, es mi experiencia personal. Cuando uno vive por la gracia de Dios de una manera natural, uno cumple la ley, cumple los mandamientos del Señor, cumple el deseo que hay en el corazón de Dios para la vida que Él quiere que vivamos como hombres, como mujeres, como esposas, esposos, padres, hijos, en fin. Así que en esta declaración del Padre, este es mi Hijo amado, a Él oíd, lo que nosotros encontramos es una clara manifestación de lo que el Padre quiere para nosotros hoy en día. Y esto es lo que el Padre quiere para nosotros, que sobre todas las cosas valoremos a la persona del Señor Jesucristo, que lo tengamos en alta estima, que consideremos todo lo que Él es, su majestad, su grandiosidad, su bondad, su misericordia, su amor, su gracia, su sabiduría, su poder, todo lo que Él es, su belleza, su hermosura, su valor. Y entonces valoramos al Señor Jesús, iglesia, cuando tomamos tiempo para escucharlo a Él. ¿Recuerdan la experiencia de Marta y María? Lo que el Señor Jesús dijo de María cuando se sentaba de sus pies a escucharlo: ella ha escogido la única parte que es necesaria. El Padre, iglesia, nos está llamando a escuchar solo a Jesús. Y no solamente porque Él está por encima de Moisés y Elías, porque ya dijimos que ellos eran siervos, Moisés y Elías, mientras el Señor Jesucristo Hijo. No solamente porque su enseñanza y ministerio fueron mayores que el ministerio y la enseñanza de Moisés y Elías. En palabras del apóstol Pablo, este ministerio del nuevo pacto, fundamentado en la persona del Señor Jesucristo, es un ministerio mucho más glorioso que el ministerio del antiguo pacto. No solamente porque ese nuevo pacto basado en la persona del Señor Jesucristo está basado en mejores promesas que el pacto antiguo o el pacto mosaico. Lo más importante de todo, porque el ministerio de Moisés representando a la ley y el ministerio de Elías representando a los profetas ya habían cumplido su propósito, El propósito de la ley: llevar al hombre al límite para hacerle entender la profunda necesidad que tiene de un Salvador, de un mediador. Y de los profetas, pues la restauración de la ley. Así que es bien interesante ver cómo, después de oír la voz del eterno Dios, los grandes Moisés y Elías salen de la escena.
validando la perfecta voluntad del Padre expresada en su declaración: este es mi Hijo amado, quiero que lo escuchen a Él. Dice el relato paralelo en Mateo, capítulo 17, verso 8, que los discípulos, frente a esta manifestación de la gloria chequina de Dios, cayeron postrados en tierra. Y dice que cuando se levantaron, alzaron los ojos y a nadie vieron sino solo a Jesús. A nadie vieron sino solo a Jesús. Saben, es bien interesante que cuando por 1500 se da todo el movimiento de la Reforma Protestante, toda esa reforma se fundamentó en 4 postulados que se resumieron en solo Cristo, solo Escritura, solo Espíritu y solo gracia. Solo Cristo, solo Escritura, solo Espíritu, solo gracia. Esos fueron los 4 postulados fundamentales de toda la reforma, que trajo renovación y restauración de las verdades y los diseños de Dios a la vida de la iglesia. Y la voluntad de Dios sigue siendo entonces que solo Cristo sea el fundamento de nuestras vidas. Hay una confirmación de esto en Hebreos. Creo que lo hemos mencionado antes. La pastora María sabe muy bien de esto, ella podría enseñarnos con detalles. El propósito del libro a los Hebreos, el autor lo escribió con el ánimo de evitar que muchos de los creyentes hebreos, que a causa de toda la persecución que estaban teniendo, estaban considerando volver al judaísmo, es decir, apartarse de la fe cristiana. Entonces, todo el libro es una declaración de la grandeza y de cómo el Señor Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, de cómo su ministerio y el ministerio del nuevo pacto es muchísimo más grande que el mismo templo y que todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto. Así que Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Hace mucho tiempo atrás habló por medio de Moisés y de los profetas, pero ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Somos parte de la iglesia de los últimos tiempos. Somos parte de la iglesia, y el deseo, lo que está en el corazón de Dios, lo que está en su corazón, su voluntad para nosotros, entonces es que escuchemos la voz de Dios por medio de todo lo que el Señor Jesucristo, toda la verdad y la gracia que vinieron de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ok, se nos está yendo el tiempo, no alcanzo a dar todo lo que tenía, pero voy a terminar con esto. Quiero que vean la grandeza del Señor Jesucristo. El relato paralelo de Mateo, capítulo 17, versos 6 y 7, dice lo siguiente: al oír esto, cuando los discípulos escucharon la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd, cuando vino esta nube de gloria sobre ellos, que se llenaron de temor. Nos dice el relato de Lucas, dice que los discípulos se postraron sobre sus rostros y que tuvieron gran temor. Confirma el Evangelio de Mateo esta verdad que Lucas ya trajo, que ellos se llenaron de gran temor. Y miren entonces lo que pasó. Ya el Señor Jesús había dicho: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ya habían salido de escena Moisés y Elías. Ha quedado solo el Señor Jesucristo. Se acerca a los discípulos, a Pedro, a Jacobo, a Juan. ¿Y qué es lo que hace? Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. ¡Wow! Incluyendo a Pedro, que con su bocota y su temperamento apresurado había corrido otra vez al lado de Jesús, como aquella vez, ¿recuerdan?
Señor, que tal cosa no te acontezca, ¿no? Oponiéndose sin saberlo a los planes de Dios, incluyéndolo a Él. Nuestro amado Señor Jesús viene para levantarlos y para decirles no teman, para ministrarles su paz. Mis amados, el Señor Jesús está hoy aquí en medio de nosotros, está hoy aquí con cada uno de nosotros. Y tal vez nosotros sin saberlo lo hemos menospreciado, teniéndolo al mismo nivel, ¿no?, de los grandes hombres de Dios como Moisés, como Elías, como los profetas. Pero Él no está viniendo para reclamarnos, ni está viniendo para censurarnos. Él está viniendo para revelarse a nuestras vidas. Él está viniendo para levantarnos. Él está viniendo para animarnos. Él está viniendo para impartirnos de su amor, para revelarse a cada uno de nosotros, para decirnos: yo soy, yo soy, yo soy, heme aquí, aquí estoy, no temas, no temas. Así que vale la pena vivir una vida enfocada en el Señor Jesucristo. Vale la pena dedicar tiempo a oírlo a Él y escucharlo a Él. Todo lo que Él tiene que decirnos, vale la pena estar meditando todo el tiempo en toda la verdad y en toda la gracia que Él vino a traernos de parte del Señor. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Quisiera pedirle que me acompañen, por favor. Y eso es lo que vamos a hacer. Por favor, los que están en este lado, vengan a la mesa, tomen su pan, su copita de vino, llévenla a su puesto. Alabanza, por favor. Gracias, princesa. ¿Qué tal si volvemos? ¿O tienen otra canción? Ok, listo. Por favor, de este lado. Por favor, ustedes, si son tan amables, gracias. Dame de tu paz, tormentas cesarán al oír. Por favor, enfoquémonos en la persona del Señor Jesucristo. Paz en la adversidad, las olas calmarán, tu poder lo hará. Dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamada. Paz en la adversidad, las olas calmarán, tu poder lo hará. Cristo,
oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré Cristo, 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 la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Padre, queremos darte muchas gracias hoy por tu Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Queremos darte gracias, Señor, oh Dios, porque es a tu Hijo Jesucristo a quien tú entronaste en los cielos, Señor, lo sentaste a tu diestra, lo resucitaste de entre los muertos. Fue al único, Señor, oh Dios, que resucitaste de entre los muertos, lo sentaste a tu diestra, le diste un nombre que es sobre todos los nombres. Te damos gracias porque solamente en las personas del Señor Jesucristo encontramos salvación y vida eterna. Cuando, Señor, muchos de los discípulos empezaron a dejarte a causa de tu invitación a comer de tu cuerpo y a beber de tu sangre, le dijiste a los discípulos, a los 12 cercanos, ¿también ustedes quieren irse? La respuesta fue, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A Moisés? ¿A Elías? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y en el Apocalipsis, Señor, oh Dios, no se halló a otro distinto que fuera digno de abrir los sellos y desatar, Señor, los libros. Tu palabra dice claramente que tú eres el único digno. Así que, Señor, queremos, Padre, escuchar tu voz hoy y tomar la determinación en nuestros corazones de vivir solamente por la palabra que sale de tu boca a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su enseñanza, a través de sus hechos poderosos, a través, Señor, vivir por la obra completa y acabada del Señor Jesucristo. Y como señal, Señor, oh Dios, de esta verdad para nosotros, hoy tomamos el pan y te damos gracias porque es símbolo de ese cuerpo que fue partido y entregado por nosotros. Señor, gracias porque en ese cuerpo tú llevaste en tus llagas y en tus dolores todos los nuestros, toda enfermedad, toda dolencia, para que fuéramos sanados. Y te damos gracias por esta copa, este jugo de uvas que es un símbolo de la sangre preciosa
de tu Hijo Jesucristo, Padre, que se derramó para la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Al comer hoy del pan y a beber hoy de la copa, estamos diciéndote, Señor, viviremos por ti y viviremos escuchándote solo a ti. Amén y amén. Pueden comer, mis hermanos, del pan y beber de la copa. Señor Jesucristo, yo bendigo a tu pueblo con paz, bendigo a tu pueblo con gozo, bendigo a tu pueblo con sabiduría. Declaro, Señor, oh Dios, que tú sonríes sobre cada uno de ellos, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas te son amados, Señor, incondicionalmente amados y plenamente aceptados. Te doy gracias porque cada uno de ellos es justo a tus ojos por la fe en Jesucristo. Te doy gracias por la salvación y la vida eterna que le pertenecen, Señor, por la sanidad, por la provisión, la seguridad y el descanso. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos, ustedes y sus familias, los aquí presentes y cada uno de ustedes allí en sus casas. Bendiciones.